Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado haciendo mucho ruido en el mundo del espectáculo turco y, francamente, en las redes sociales a nivel mundial. Hoy vamos a hablar de celos. Pero no de cualquier tipo de celos, no. Vamos a desgranar esos momentos de envidia profesional y personal que han protagonizado dos de las estrellas más queridas y comentadas, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque estas historias están cargadas de reacciones sorprendentes y créanme, hay mucho que desentrañar. Y antes de que nos lancemos de cabeza en este fascinante torbellino de rumores y realidades, les invito a que, si aún no lo han hecho, hagan clic en ese botón de suscribirse. Es gratis, nos ayuda un montón y así no se pierden ninguna de nuestras próximas exclusivas y análisis. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que resuenan con fuerza. Se conocieron en el set de Erkenci o Pájaro Soñador como la conocemos aquí en muchos lugares y la química fue explosiva. Literalmente la pantalla ardía con su romance en la serie. Y esa química, tan palpable en la ficción, desató una tormenta de rumores sobre una posible relación en la vida real. Y aquí es donde entran los celos. Porque, seamos honestos, cuando dos personas irradian tanto magnetismo juntas, es difícil no imaginarse que algo más esté pasando. Y cuando ese algo más se rumorea, las dinámicas cambian, las miradas se vuelven más intensas, y los celos, amigos míos, pueden florecer en los lugares más inesperados. Pensemos en el contexto. Ambos eran jóvenes talentosos y de repente se encontraban en la cima del éxito mundial gracias a una serie que se vendió a países de todo el planeta. Imaginen la presión, la atención constante, los flashes, las preguntas. Y en medio de todo eso, la especulación sobre su relación. Se rumoreaba que aunque oficialmente solo eran compañeros de elenco, la conexión era profunda. Y si esa conexión era tan fuerte, ¿qué pasaba cuando uno de ellos miraba a otra persona? ¿Qué sucedía cuando surgían oportunidades profesionales que los separaban o, peor aún, los ponían en competencia de alguna manera? Uno de los momentos que más resonó y que alimentó estas teorías de celos, tanto profesionales como personales, fue la forma en que sus carreras tomaron rumbos ligeramente distintos después de Erkenci. Can Yaman, con su carisma arrollador y su físico impresionante, se catapultó a la fama internacional de una manera casi meteórica. Empezó a recibir ofertas de producciones en Italia, se convirtió en un ídolo en varios países europeos, y su vida personal también estuvo bajo un microscopio constante con relaciones que salían a la luz pública y generaban titulares. Por otro lado, Demet Özdemir también siguió brillando. Continuó con proyectos exitosos en Turquía, demostrando una versatilidad actoral impresionante y consolidando su base de fans. Sin embargo, las comparaciones eran inevitables. Cada nuevo proyecto de uno era inmediatamente cotejado con el del otro. Y aquí es donde los celos profesionales pueden hacer acto de presencia. Sentía Can la necesidad de destacar más porque Demet también estaba triunfando. O Demet sentía la presión de alcanzar o superar el éxito internacional que Can estaba experimentando. Recordemos un poco las dinámicas de las redes sociales. En el mundo digital, los fans tienen una voz potentísima. Y los fans de Erkenci eran, y siguen siendo, increíblemente apasionados. Divididos en Canem, esperaban con ansias cualquier interacción, cualquier guiño, cualquier señal de que su romance en pantalla se hubiera translate to Spanish a la vida real. Cuando uno de ellos interactuaba con otros actores, o cuando surgían rumores de nuevas parejas, las reacciones eran intensas. Los comentarios en redes sociales podían volverse un campo de batalla. Ha habido momentos, por ejemplo, en los que se les ha visto interactuando de forma amistosa con otros colegas. Y de inmediato los fans más devotos podían interpretar esa interacción como una traición, o como una señal de que la relación que ellos deseaban no existía. Y ahí, queridos amigos, es donde se filtran los celos. No necesariamente celos de pareja, sino también celos de fan. ¿Por qué mi ídolo mira a esa persona y no a la otra? ¿Por qué elige este proyecto y no el que podría haber hecho con su pareja ideal? Pero, ¿qué hay de los celos personales, aquellos que surgen de la rivalidad o del resentimiento? Es difícil afirmarlo con certeza, ya que ambos son profesionales y, en gran medida, reservan su vida privada. Sin embargo, las teorías han volado. Se ha especulado que en el apogeo de su fama conjunta, la atención que recibían por separado pudo haber generado tensiones. Si Can estaba recibiendo ofertas millonarias en Italia,
¿sentía Demet que sus oportunidades en Turquía no estaban a la altura? Si Demet estaba protagonizando una serie éxito. En su país, ¿se sentía Can quizás un poco desplazado por la atención que ella estaba captando localmente? Hay un incidente que recuerdo vívidamente y que puso de manifiesto estas dinámicas. Fue cuando Can Yaman en una entrevista, habló sobre su rápido ascenso y las oportunidades que se le presentaban, mencionando la importancia de su primer gran éxito en Turquía. Y de repente se avivó el debate sobre si había agradecido lo suficiente a sus compañeros de reparto, especialmente a Demet Özdemir, quien fue fundamental en esa serie. Los fans se dividieron, algunos defendiendo a Can, otros sintiendo que Demet merecía un reconocimiento más explícito. Y en medio de ese debate se colaba la sombra de los celos, celos de reconocimiento, celos de protagonismo. Otro ángulo interesante es la forma en que manejan su vida sentimental actual. Can Yaman ha tenido relaciones públicas que han generado mucho revuelo, y algunas de ellas han coincidido con momentos en que Demet Özdemir también ha sido vista con otras personas. Estas coincidencias, por más inocentes que fueran, eran inmediatamente analizadas por los fans en busca de algún tipo de conexión, de competencia, o incluso de un intento de superar al otro en la esfera personal. Es como si, inconscientemente, muchos esperaran que sus vidas amorosas estuvieran de alguna manera entrelazadas, y cualquier desvío de esa expectativa era visto como una señal de algo más profundo. Las declaraciones de ambos también han sido objeto de escrutinio. Cuando se les pregunta por el otro, suelen ser educados y profesionales, pero a veces una palabra fuera de lugar, un tono diferente, puede ser interpretado por los fans como una pista de emociones ocultas, ya sean de afecto o de resentimiento. Es un juego de ajedrez sutil en el que cada movimiento es analizado hasta el último detalle. La industria del entretenimiento turco, como muchas otras, es muy competitiva. Y aunque muchos actores cultivan amistades sólidas, la línea entre la amistad y la rivalidad profesional puede ser delgada. Si Can Yaman y Demet Özdemir se reencontraran en un proyecto futuro, ¿cómo sería esa dinámica? ¿Habrían pasado página a cualquier posible resentimiento o celo del pasado? ¿O las experiencias vividas habrían construido muros invisibles? Es una pregunta que intriga a muchos. Lo fascinante de estas historias de celos, ya sean reales o percibidas, es cómo reflejan nuestras propias expectativas y deseos. Como espectadores, nos encanta ver conexiones genuinas, y cuando esas conexiones se rumorean pero no se confirman, a menudo sentimos una especie de decepción. Y esa decepción puede manifestarse en críticas, en especulaciones, en la búsqueda de indicios de incomodidad o rivalidad entre las estrellas. Además, hay que considerar el factor de la imagen pública. Tanto Can Yaman como Demet Özdemir son conscientes de la importancia de mantener una imagen positiva. Por lo tanto, cualquier indicio de conflicto o celos abiertos sería rápidamente sofocado o explicado de manera diplomática. La clave está en leer entre líneas, en observar las interacciones sutiles, en analizar los silencios y las respuestas evasivas. Pensemos en la presión que deben sentir. Si en algún momento hubo una relación más allá de la amistad, y esa relación terminó, imaginen tener que seguir trabajando juntos, o encontrarse en eventos, sabiendo que miles de personas están observando cada uno de sus movimientos, esperando detectar una chispa, ya sea de amor o de odio. Es una carga emocional considerable. Y es precisamente esa carga emocional la que hace que estas historias sean tan cautivadoras. Nos permiten fantasear sobre las vidas privadas de las personas que admiramos, sobre las luchas internas que podrían estar experimentando detrás de las sonrisas perfectas en las alfombras rojas. Los celos en este contexto se convierten en un motor narrativo, una fuente de drama que, aunque a veces dolorosa, también es increíblemente humana. Recapitulando un poco, hemos explorado cómo la química explosiva de Can Yaman y Demet Özdemir en Erkencikus desató una ola de especulaciones, y cómo estas especulaciones, combinadas con el éxito individual y las trayectorias profesionales distintas, han alimentado rumores de celos, tanto profesionales como personales. Hemos visto cómo las redes sociales amplifican estas dinámicas y cómo las declaraciones y las vidas sentimentales de ambos son analizadas al detalle. La verdad es que al final del día, solo ellos dos saben la verdadera naturaleza de su relación y de sus sentimientos. Pero la belleza de estas historias reside en la especulación, en la posibilidad, en las reacciones que generan en nosotros, los fans. Nos muestran que incluso en el mundo del estrellato, las emociones humanas como los celos, la ambición y el afecto, siguen jugando un papel fundamental.
Y bueno, hemos llegado al final de este fascinante viaje por el mundo de los celos entre Can Yaman y Demet Özdemir. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y que les haya dado mucho en qué pensar. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Creen que ha habido celos reales? ¿Cómo creen que han manejado la presión? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. No olviden darle a este vídeo un buen me gusta, si les ha parecido interesante, compártanlo con sus amigos que también sean fans de estas estrellas, y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto. Únanse a nuestra comunidad para no perderse ninguna de nuestras próximas exploraciones del mundo del entretenimiento. Gracias por acompañarme hoy y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!